Este hecho realmente a día de hoy me ha dejado un trauma psicológico con el que no he podido luchar. La historia comienza en una noche de luna llena. Hacía bastante frío. Estaba yo sentado conduciendo mi camión haciendo un turno como cualquier otro. Sonaba la música en la radio. Con exactitud no recuerdo cuál, pero me sentía muy a gusto con esa canción. El momento era tranquilo y solo esperaba tener una buena jornada. Iba por la autopista, lo cual no generaba mucho desgaste para mí, pero unos kilómetros más adelante tenía que tomar una vía alterna, la cual me llevaría al lugar en donde tenía que hacer la descarga de elementos que llevaba. Recuerdo ya haber tomado esta ruta unos meses antes y no había tenido ningún inconveniente, aunque la había pasado por el día, pero todo había transcurrido muy normal, sin complicaciones. Uno como conductor nunca piensa en que algo malo vaya a ocurrir. Solo se piensa en llegar bien a su destino y en poder llegar a ver a tus seres queridos, los cuales terminan siendo nuestro motor día a día. Comencé la ruta, todo iba muy normal. Por allí ya el tráfico era bastante menor, casi nulo. Veía pasar un carro por allá cada media hora, o lapsos más largos en los que no veía vehículos. Esta se veía muy desolada. En kilómetros no iba a encontrar nada más que señales de tránsito y vegetación, por lo que quedar atascado por esta zona podría ser peligroso. Uno no sabe, de pronto delincuentes podrían rondar por ahí, buscando a alguien desprevenido que puedan robar. Llevaba mi calefacción, se sentía bastante bien el ambiente adentro de mi camión. Sonaba la música y yo manejaba tranquilamente, pero en un momento empecé a sentirme angustiado y no entendía por qué. No había tomado nada de cafeína y por lo general no suelo hacerlo a no ser que sea estrictamente necesario. Las manos me empezaron a sudar y empecé a sentir como si adentro del camión corriera un viento muy frío, casi gélido. No entendía. Creía también que de pronto podía estar con fiebre o algo por el estilo, pero no sentía más que esos síntomas, cuando de repente empiezo a escuchar como un leve lamento, que sonaba por unos segundos, paraba y volvía a sonar. Se escuchaba tan leve que alcanzaba a creer que podía ser alguna canción de la emisora. Decido bajarle el volumen a la emisora y los lamentos los seguía escuchando, pero muy leves. Alcancé a creer que podría ser un juego de mi mente. En ese momento se me ocurre la grandiosa idea de parar el vehículo. No sé ni por qué lo hice. Supongo que fue la ansiedad del momento. Saqué las llaves y en ese preciso instante sentí un silencio aterrador. Era solo mi respiración y los pálpitos de mi corazón lo que lograba escuchar. Sentía que algo malo iba a pasar, pero trataba de no imaginarme los peores escenarios, a lo que decido volver a prender el camión. Empezó a sonar de nuevo la música. Traté de tranquilizarme y volver a arrancar de nuevo, pero de repente vuelvo a escuchar de nuevo los lamentos. Sentí que se me paró el corazón. Era curioso porque sonaba la música en la radio, pero de fondo se escuchaban los lamentos. Parecían una película de terror. No le encontraba explicación. Había entrado en un pánico que jamás había sentido. Me entra la curiosidad por revisar afuera del camión. Al abrir la puerta sentí como el frío llegaba hasta lo más profundo de mis huesos. Temblaba y sentía una sensación indescriptible. Tomo paso hacia atrás del camión, muy lento, pero mirando hacia todos lados, esperando lo peor de esta situación. Llego hasta la parte de atrás, pero no encuentro nada. Miro hacia lado y lado y no se ve absolutamente nada. Me tranquilizó un poco eso y que ya no escuchaba nada. Decido volver a la cabina. Estando ya dentro de la cabina me pongo a pensar en la situación. Había sido bastante confuso todo, no lo podía creer. Decido prender el camión. Empieza a sonar la música y de repente escucho de nuevo los lamentos, pero esta vez un poco más fuertes que antes. Le bajo el volumen a la música y sentía cómo se iba a lo lejos esos lamentos, para lo que me termino tranquilizando un poco,
cuando de repente, desde el rabillo del ojo veo una mano que me golpea la puerta 3 veces. Fue la peor sensación que sentí en toda mi vida. Quedé privado por unos segundos, no podía hacer ningún movimiento. Lentamente fui reaccionando y como pude prendí el camión y arranqué. Mi familia le costó creerme, pero me terminaron apoyando. Duré más de un mes sin conducir y en terapia psicológica. Hoy día sigo manejando, pero no volveré a bajarme en medio de la nada. Si te está gustando, suscríbete. Me ayudará mucho en este nuevo proyecto. Muchas gracias. Todo lo que les voy a contar es real y hasta el día de hoy he vivido con pánico por este suceso. Esta historia le ocurrió a un amigo con el que viajábamos. En la mayoría de ocasiones íbamos los 3, cada uno con su camión. Trabajábamos en una empresa que transportaba comida y nos tocaba llevar varios cargamentos a zonas alejadas. Éramos muy unidos y eso nos generaba mucha seguridad a la hora de viajar. Un día nos tocaba ir a un pueblo que quedaba en la selva. Eran carreteras duras y eso implicaba un esfuerzo grande a la hora de manejar, ya que eran zonas densas y carreteras sin pavimento. Por fortuna los 3 contábamos con buenos años de experiencia y eso nos daba confianza para poder llegar sin contratiempos. Decidimos arrancar y todo comenzó como lo esperábamos. Todos fluíamos de manera excelente y el clima nos ayudaba bastante. Empezamos el descenso y por ende empieza a hacer más calor. Somos de un país del trópico y cuando vamos en descenso se empieza a tornar más caliente el ambiente. En el lapso de un par de horas pasamos de ir por una vía principal a ir por una vía alterna. Todo se empezaba a tornar más pesado. Se notaba que había llovido duro y se había puesto delicado. Encontrábamos por el camino carros varados o personas pidiendo ayuda para poder sacar sus vehículos del lodo, pero nada fuera de lo normal. Nosotros continuábamos por nuestro camino. Más adelante decidimos entrar a un caserío para poder hospedarnos en algún sitio. Nos sentíamos cansados y necesitábamos descansar. Llegamos, parqueamos y entramos al hotel. Hacía demasiado calor y nos sentíamos agotados. Al otro día, después del desayuno, decidimos arrancar para nuestro destino. Ya nos quedaban unas horas y esperábamos que las condiciones climáticas nos ayudaran. Un compañero de nosotros estaba sintiendo enfermo. Le preguntamos qué tenía y nos comentó que era solo una molestia estomacal, pero que podíamos continuar. Seguimos nuestro camino. Nosotros entre los 3 nos comunicábamos por medio de radios y así nos manteníamos al tanto de todo lo que nos pasaba. Por lo general, cada 30 minutos aproximadamente, nos estábamos preguntando cómo íbamos, si teníamos hambre, sueño o cualquier otra cosa que nos ayudara a seguir con seguridad. Trataba de estarle preguntando a mi compañero si ya había mejorado o necesitaba algo con urgencia, y él nos comentaba que continuaba bien y que siguiéramos con nuestro camino. Por ratos se escuchaba un poco difuso, como entrecortado, pero seguimos de igual manera. En un momento el carro de nuestro compañero frenó por completo. Nos pareció bastante raro que lo haya hecho, a lo que decidimos preguntarle que si había pasado algo. Él nos dice que no había pasado nada, que tranquilos. Nos quedamos unos minutos esperando a que arrancara y no pasaba nada. En ese momento se tornó un silencio que me invadió por completo. Sentía una mala sensación, aunque procuraba ser positivo. Decido bajarme del vehículo para ir a la cabina de mi compañero. Hacía demasiado calor. Empecé a caminar y sentía como si el tiempo corriera más lento, pero solo era percepción mía. Voy llegando al carro, subo el escalón y me encuentro a mi amigo pálido y lavado en sudor. Estaba paralizado, casi a punto de llorar. No entendía nada de lo que pasaba. El ambiente se tornó bastante turbio. Lo empecé a preguntar qué había pasado, qué tenía, y no lograba responderme. Me sentí más raro cuando recordé que minutos antes le había preguntado cómo iba y me había dicho que todo sin problemas.
Le pedí a mi otro compañero que trajera agua. Unos minutos después, ya mi compañero más calmado nos comentó que iba manejando muy tranquilo, cuando empezó a sentir como si lo estuvieran observando y que de repente a su lado derecho estaba una mujer sentada con una bata blanca. De rostro irreconocible. Fue tal el pánico que la única reacción que tuvo fue frenar. Nos dijo que no podía creer que esto le haya pasado. Lo peor del caso fue que nos dijo que el lapso de 1 hora no le habían llegado los mensajes al radio y que por ende no había podido respondernos. Demasiado perturbador. Después de ese día, él no volvió a trabajar como conductor nunca más. Recuerda suscribirte antes de que se te aparezca algo debajo de la cama. Esta historia fue de hace varios años. He tenido una gran cantidad de historias en carreteras, pero ninguna como esta que les voy a contar. Era el año 2008. Conducía yo por una vía desértica. Todo era un ambiente agradable. Por lo general viajo de día, ya que me siento más seguro y por cuestiones de visión me ayuda bastante. Pero esta vez me había tocado viajar de noche, ya que tenía que estar llegando en horas de la mañana al lugar de descarga. Básicamente me tocó cumplirle a la empresa. Conducía muy tranquilo, hasta ese momento tenía muy buena visibilidad y la verdad me sentía muy a gusto. Unos minutos más adelante me dan ganas de comerme algo y según la guía que llevaba, a unos escasos kilómetros encontraría un caserío con un restaurante para conductores. Decido parar en este sitio, bajo y pido la comida, la cual de hecho estuvo bastante buena. Le pregunto a la mesera que si me encontraba muy lejos de mi lugar destino, y ella me dice que estoy aproximadamente unas 4 horas. Le agradecí por la información. Este sitio no era tan concurrido. Había nada más 3 personas, sin contar con la mesera y la persona que se ubicaba en la barra y la cocina. Recuerdo haber estado sentado y de repente voltear a mirar a una de las personas que estaba sentada al lado. Era un señor de un aspecto delgado, con entradas prominentes, canoso y con una ropa algo dejada. Este señor me había estado mirando segundos antes de que yo lo mirara por casualidad. Pero en el momento que yo lo miro, él voltea la mirada. No vi nada raro, solo un par de miradas que cruzaron por casualidad. Termino de comer y me quedo un rato más mientras reposo la comida. Enseguida de esto, procedo a pagar y retirarme del sitio. Vuelvo a tomar camino, sentía que todo iba muy bien. La noche estaba despejada, se veían las estrellas y la carretera se alcanzaba a ver con claridad. Llevaba un rato de camino, sentía que había avanzado ya unos buenos kilómetros, cuando más adelante veo un carro varado y a un señor pidiendo ayuda. Por lo general no suelo parar ante desconocidos, puede llegar a ser peligroso, incluso pueden llegar a matar a alguien solo por robarlo, pero decidí auxiliar a la persona en la vía. Paré unos metros adelante del vehículo, abrí la puerta y sentí cómo pegaba el frío en el desierto. Salgo caminando y veo a lo lejos al señor llamándome diciendo que vaya. Me acerco al señor, lo saludo y le pregunto qué necesita. El señor, sin haber volteado a mirarme, me dice que algo pasó con el motor y que necesita que le traiga una llave que él no tiene. En ese momento le digo que voy a ir a revisar y ya se la traigo. Me devuelvo al camión a buscar a la caja de herramientas. Encuentro la llave y me devuelvo para pasársela al señor. De vuelta, le digo que ya le conseguí la llave. El señor voltea y, sorpresa, era el mismo señor con el que habíamos cruzado leves miradas en el restaurante. Me recibe la llave y le pregunto que si se acordaba de mí, que habíamos cruzado miradas en el restaurante, para lo que el señor, con voz cortante, dice no acordarse de nada ni de nadie. Decidí no volver a preguntarle sobre el tema y le pregunté que si necesitaba ayuda en algo. Me termina diciendo que no,
Decido esperar ahí un rato mientras termina de arreglar, pero en un momento él me dice que necesitaba otra llave, ya que esa no le había funcionado, y le respondo que no hay problema, que ya se la traigo. Me voy de vuelta a la caja de herramientas a buscar la llave para el señor. La encuentro y regreso a pasársela, pero cuando volteo no lo veo. Sentí un escalofrío que invadió todo mi cuerpo. Caminé hacia el carro a ver si estaba de pronto adentro o en la parte de atrás, pero no se encontraba. Estaba confundido y no lograba entender lo que pasó. Era imposible que se hubiera desaparecido. Después de unos minutos quedé en shock. El carro estaba abandonado, pero no había absolutamente nadie. Nadie. No entendía lo que había pasado. Empezaba a amanecer y tenía que tomar el camino de nuevo. Quedé simplemente impactado. ¿Qué tal te ha parecido el video? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda, si te causó miedo y te gustó el contenido, dale like y suscríbete. Me ayudará mucho en este nuevo proyecto. Si tienes alguna historia perturbadora, puedes compartírmela a este correo. Seguramente la subiré. Esto fue Cita Nocturna. Buenas noches.